Un niño da su juguete más preciado a un amigo que no tenía nada, sin saber que ese acto de generosidad cambiará su vida para siempre. Años después, el destino le devolverá ese gesto de una manera que nunca imaginó. En una pequeña comunidad rural, la vida era sencilla pero llena de dificultades. Las familias trabajaban duro para ganarse el pan de cada día, y el lujo era algo que rara vez existía. En medio de este entorno modesto, crecía un niño llamado Tomás. A pesar de las limitaciones de su familia, Tomás era un niño de corazón grande y una inocencia propia de quien aún no ha conocido la dureza de la vida. Siempre encontraba una razón para sonreír, y en su carácter humilde y generoso, era el tipo de niño que podía alegrar a los demás con pequeños gestos amables, aunque él mismo tuviera poco. Tomás tenía algo que consideraba su tesoro más preciado, un pequeño camión de juguete. A simple vista, podía parecer un objeto común, pero para Tomás, ese camión representaba un mundo entero de sueños y aventuras. Había sido un regalo de su padre en su último cumpleaños, y era uno de los pocos juguetes que poseía. Lo cuidaba como si fuera de cristal, limpiándolo y asegurándose de que siempre estuviera en perfectas condiciones. Cada tarde, cuando terminaban las clases, se sentaba solo a jugar con él, imaginando escenarios increíbles y haciendo que ese pequeño camión recorriera caminos y paisajes que él mismo creaba en su mente. Un día, llegó a su clase un nuevo compañero, Julián. Desde el primer momento, Tomás notó algo en el que lo distinguía de los demás niños. Julián era callado, con una mirada que parecía expresar una mezcla de timidez y cansancio, y sus ropas, un poco más desgastadas que las del resto de sus compañeros, contaban una historia de carencias. Se notaba que Julián provenía de una familia en situación difícil, incluso más que la de Tomás, y que no tenía con él ningún juguete o pertenencia que pudiera alegrar sus recreos. A pesar de eso, Julián asistía a la escuela con una actitud humilde, aunque se mantenía a distancia de los otros niños, como si quisiera pasar desapercibido. Aquel día, durante el recreo, Tomás se percató de que Julián estaba solo, observando a los demás desde un rincón del patio. Los otros niños jugaban con sus pelotas, carritos o muñecos, pero Julián se mantenía al margen, como si supiera que no tenía nada con que unirse a ellos. Sus ojos, aunque parecían acostumbrados a esa soledad, reflejaban un anhelo oculto, una nostalgia por algo que probablemente nunca había tenido. Tomás sintió una punzada de empatía, una mezcla de compasión y deseo de acercarse, que lo impulsó a hacer algo inesperado. Al ver la situación de Julián, recordó las palabras de su padre, quien siempre le decía que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón y en la bondad que podemos ofrecer a los demás. Inspirado por estas enseñanzas, y sin pensarlo demasiado, Tomás tomó su preciado camión y se acercó a Julián. En su mente, sabía lo que ese camión significaba para él, la importancia que tenía en su vida, pero en ese momento, sentía que compartirlo era más importante. Con una sonrisa sincera y el corazón palpitando, le extendió el camión a Julián, diciendo que quería que lo tuviera, que lo disfrutara tanto como él. Al principio, Julián se mostró reacio. Sabía que los niños rara vez regalan sus juguetes, y que para Tomás, aquel camión debía significar mucho. Observaba el juguete en las manos de Tomás, como si no creyera que realmente estaba destinado para él. Sin embargo, la insistencia y la sonrisa sincera de Tomás terminaron por convencerlo. Tomó el camión con las manos temblorosas, sorprendido y sin palabras, agradecido de una manera que ni siquiera sabía cómo expresar. Para ambos niños, este intercambio fue mucho más que la entrega de un simple juguete. Fue un acto de empatía y generosidad que conectó sus vidas de una forma única y poderosa. Desde ese día, el camión se convirtió en el símbolo de su amistad. Jugaron juntos, compartiendo historias, creando nuevas aventuras, y descubrieron que, a pesar de sus circunstancias, habían encontrado en el otro algo invaluable. Aunque ninguno de los dos podía saberlo, aquel gesto había sembrado una semilla que los acompañaría durante toda su vida, una lección de bondad que marcaría sus caminos para siempre. Así, en medio de un recreo común, y bajo la mirada de los otros niños, Tomás y Julián establecieron un vínculo que desafiaría el tiempo y la distancia. Un simple camión de juguete, ofrecido sin condiciones,
Fue el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba, y aunque ambos amigos continuarían sus vidas por caminos distintos, ese momento quedaría grabado en su memoria como una muestra de que la generosidad tiene un poder que trasciende lo material. El paso de los años trajo cambios inevitables en la vida de Tomás y Julián. La amistad que habían formado con tanta inocencia y alegría en los días de recreo, jugando con el pequeño camión de juguete, se convirtió en una parte fundamental de su infancia. Día tras día, se reunían para compartir aventuras y sueños, imaginando que aquel camión recorría lugares lejanos y mágicos. Para ellos, sus juegos eran una escapatoria de las realidades difíciles de sus familias, un respiro de libertad que les daba una alegría que no siempre encontraban en sus hogares. Pero, como sucede con frecuencia en la vida, las circunstancias comenzaron a cambiar y a poner distancia entre los dos amigos. Un día, Julián llegó a la escuela con una noticia que cambiaría todo. Con voz baja y cabizbajo, le confesó a Tomás que su familia había decidido mudarse. Las dificultades económicas en su hogar habían llegado a un punto crítico, y sus padres, en busca de un mejor futuro, habían tomado la decisión de trasladarse a la ciudad, donde creían que habría más oportunidades. Para Julián, la idea de dejar la escuela y a su amigo era dolorosa, pero comprendía que no había otra opción. Su familia necesitaba salir adelante, y él debía acompañarlos en ese nuevo camino, aunque esto significara despedirse de todo lo que conocía. Tomás, al escuchar la noticia, sintió que algo se rompía dentro de él. Julián no era solo su amigo, era su compañero de aventuras, alguien que entendía lo que era crecer con carencias y desafíos, y quien le había enseñado, sin darse cuenta, el valor de compartir y ser generoso. La idea de no volver a ver a Julián, de no tener a alguien con quien compartir sus secretos y sus sueños, lo llenaba de tristeza. Durante los días que siguieron, ambos amigos se volvieron inseparables, intentando aprovechar cada momento, cada juego, cada risa, como si con ello pudieran detener el tiempo y prolongar su amistad un poco más. En uno de esos últimos días juntos, se sentaron en el lugar donde solían jugar, con el camión de juguete entre ambos, y se prometieron que, a pesar de la distancia, siempre serían amigos. No importa cuánto tiempo pase o donde estemos, siempre recordaré el camión que me diste, le dijo Julián con voz emocionada. A Tomás, esas palabras le conmovieron profundamente. Sabía que para Julián aquel juguete era más que un objeto, era un símbolo de su amistad, un recordatorio de los momentos felices que habían compartido. El día de la mudanza llegó demasiado pronto. Tomás fue a despedirse de su amigo, y aunque ambos intentaron ser fuertes, no pudieron evitar las lágrimas. Con un apretón de manos, seguido de un abrazo que duró más de lo esperado, se despidieron, prometiéndose que algún día se reencontrarían. En el fondo, ambos sabían que las promesas de amistad de la infancia suelen perderse en el tiempo y en la distancia, pero en ese momento, necesitaban creer que la vida los volvería a unir. Julián partió junto a su familia, y el camión de juguete, que una vez había sido el tesoro de Tomás, se convirtió en el único recuerdo físico que él tenía de su amigo. Tomás, aunque triste, guardó en su corazón el valor de aquel acto de generosidad y el recuerdo de los días compartidos. Con el tiempo, la vida siguió su curso, y Tomás se vio envuelto en sus propias responsabilidades. Los años pasaron, y el recuerdo de Julián, aunque nunca desapareció por completo, comenzó a desvanecerse, mezclándose con los demás recuerdos de una infancia lejana. A medida que crecía, Tomás tuvo que enfrentarse a sus propios retos. La vida en su pequeña comunidad no ofrecía muchas oportunidades, y a medida que alcanzaba la adultez, comenzó a trabajar para apoyar a su familia. Aunque llevaba una vida sencilla, nunca dejó de lado la bondad y la generosidad que había aprendido. Su infancia con Julián le había enseñado que, a veces, un simple acto de compasión puede significar mucho para alguien que lo necesita. Aunque no sabía nada de su amigo desde hacía años, en su corazón, Tomás guardaba el deseo de que, dondequiera que estuviera, Julián estuviera bien. La distancia y el tiempo habían hecho su trabajo, convirtiendo aquella amistad en un recuerdo que Tomás atesoraba, pero que cada vez parecía más lejano. Las cartas que se prometieron escribir nunca llegaron, y las promesas de mantenerse en contacto quedaron en palabras. Pero el impacto de su amistad
Ese lazo creado a través de un acto de generosidad quedó grabado en ambos, aunque en ese momento ninguno de los dos lo comprendiera. Lo que Tomás no sabía era que, a pesar de los años y de la distancia, la bondad que había sembrado en el corazón de Julián seguía viva, y que algún día, de una manera inesperada, sus caminos volverían a cruzarse. Habían pasado más de 20 años desde aquel último día en que Tomás y Julián se despidieron en la pequeña escuela rural. La vida, con sus altos y bajos, había llevado a Tomás por caminos inesperados. Con el tiempo, sus sueños de infancia y sus ilusiones de juventud se habían transformado en responsabilidades y luchas diarias. Había dedicado su vida al trabajo en oficios diversos, primero ayudando a su familia, y luego, tratando de forjar su propio camino. Aunque siempre fue un hombre trabajador, los años recientes habían sido difíciles. La situación económica lo obligó a tomar trabajos temporales y de bajo salario, y las deudas comenzaron a acumularse, dejándolo en una situación cada vez más desesperada. A pesar de las dificultades, Tomás nunca perdió su esencia. Aunque el peso de la vida a veces le hacía dudar, aún conservaba la bondad y generosidad que siempre habían caracterizado su espíritu. Pero ahora, con los problemas financieros cada vez más apremiantes, sentía que sus fuerzas comenzaban a flaquear. Las oportunidades en su pequeña ciudad eran limitadas, y al perder su último empleo, se encontró en una situación en la que parecía no haber salida. Sin muchas opciones, decidió probar suerte en la ciudad más cercana, donde había escuchado rumores de que una empresa estaba contratando personal para nuevos proyectos. Con pocas esperanzas y todo su futuro pendiente de esa oportunidad, Tomás viajó a la ciudad. Al llegar al edificio de oficinas donde se realizaban las entrevistas, sintió una mezcla de nervios y cansancio, preguntándose si este nuevo intento daría algún fruto. Mientras esperaba su turno, observaba el ajetreo de la ciudad desde el gran ventanal del edificio, sintiéndose un poco fuera de lugar entre el bullicio y la elegancia de aquel entorno que le era tan ajeno. Pero recordó lo lejos que había llegado y se convenció de que debía intentarlo una vez más. Era su única opción en ese momento. Finalmente, su nombre fue llamado. Respiró hondo y entró en la sala de entrevistas, preparado para dar lo mejor de sí y con la esperanza de que, esta vez, el destino le brindara una oportunidad. Al entrar, fue recibido por un hombre que lo observó con una sonrisa cálida y una mirada llena de curiosidad. A primera vista, Tomás sintió una extraña sensación de familiaridad, como si aquella persona que lo miraba de frente le resultara conocida, aunque su mente no podía precisar de dónde. El hombre, bien vestido y de aspecto sereno, le extendió la mano y pronunció su nombre con una cercanía inesperada. «Tomás, eres tú». Al escuchar su propio nombre en esa voz, Tomás sintió un ligero estremecimiento. Había algo en el tono de ese hombre que le resultaba profundamente conocido, aunque no lograba ubicarlo en sus recuerdos. Confundido, miró fijamente a los ojos de su interlocutor, buscando en su memoria algún indicio que le permitiera reconocerlo. Y fue entonces cuando el hombre pronunció otro nombre, uno que había estado enterrado en los recuerdos de su infancia: «Soy Julián». Tomás sintió que el tiempo se detenía. Aquella simple palabra lo transportó a su niñez, a los días de juegos en la escuela rural, al pequeño camión de juguete y a la promesa de amistad que hicieron cuando aún eran niños. No podía creer lo que estaba sucediendo. Frente a él, después de todos esos años, estaba su amigo de la infancia, el niño a quien había regalado su camión de juguete en un acto de amistad que jamás pensó que lo marcaría para siempre. Tomás, asombrado y conmovido, sintió como una oleada de recuerdos inundaba su mente. Las palabras no parecían ser suficientes para expresar la sorpresa y la emoción que sentía. Julián, quien había crecido enfrentando dificultades similares, lo miraba con una mezcla de gratitud y respeto. Para él, reencontrarse con Tomás en ese momento no era solo un golpe de suerte, sino una oportunidad de saldar una deuda de gratitud que había llevado en su corazón todos esos años. Aquel camión de juguete, aunque pequeño y sencillo, había sido para Julián un símbolo de bondad, una prueba de que aún existían personas capaces de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Ese simple gesto de su amigo había sido una fuente de motivación para él, inspirándolo a superar sus propios obstáculos y a construir una vida mejor.
En los años que siguieron a su partida de la comunidad rural, Julián había trabajado duro, enfrentando una vida de esfuerzos y sacrificios. La determinación y el recuerdo de la bondad de Tomás lo acompañaron siempre, impulsándolo a esforzarse más allá de lo que creía posible. Gracias a esa determinación, logró estudiar y emprender su propio negocio, y con los años, su empresa prosperó, convirtiéndolo en una persona exitosa. Pero a pesar de sus logros, nunca olvidó sus raíces ni el gesto de amistad que había recibido de niño. Y ahora, el destino le daba la oportunidad de devolver aquella generosidad que una vez le cambió la vida. Aún impresionado, Tomás no sabía qué decir. Sus labios apenas lograban esbozar palabras de asombro y emoción. Julián, comprendiéndolo, colocó una mano en su hombro y le dijo con una voz tranquila y sincera: «No te preocupes, amigo. Hoy quiero ayudarte, como tú lo hiciste conmigo cuando más lo necesitaba». En ese instante, Tomás comprendió que aquel encuentro no era una coincidencia, sino una respuesta a las lecciones de bondad y generosidad que él mismo había practicado sin esperar recompensa. Julián no solo le ofreció el trabajo que Tomás tanto necesitaba, sino que lo invitó a ser parte de su equipo en un puesto estable y digno, dándole la oportunidad de reconstruir su vida. Le expresó que, en su empresa, los valores de lealtad, amistad y generosidad eran fundamentales, y que no podía pensar en nadie mejor que Tomás para encarnar esos principios. A medida que escuchaba las palabras de su amigo, Tomás sintió una gratitud inmensa. La vida, en su misteriosa forma de cerrar ciclos, le estaba devolviendo lo que un día ofreció sin esperar nada a cambio. Esa tarde, ambos compartieron sus historias, los caminos que habían recorrido y las dificultades que enfrentaron. Rieron al recordar las anécdotas de la escuela, los juegos con el camión y aquellos días de inocencia que ahora parecían lejanos. En su interior, Tomás comprendió que los actos de bondad, aunque parezcan pequeños, tienen el poder de transformar vidas. Ese simple camión de juguete que un día ofreció había viajado con Julián a lo largo de los años, inspirándolo y guiándolo, hasta que el destino decidió reunirlos de nuevo. En ese reencuentro inesperado, Tomás y Julián sellaron un vínculo que el tiempo y la distancia no pudieron romper. Entendieron que sus caminos estaban entrelazados, y que la amistad y la gratitud son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de la vida. El reencuentro de Tomás y Julián marcó un punto de inflexión en ambas vidas, pero especialmente en la de Tomás, quien aún no podía creer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Allí estaba su amigo de la infancia, aquel niño a quien un día entregó su juguete más preciado, transformado ahora en un hombre de éxito y determinación, dispuesto a ayudarlo en el momento en que más lo necesitaba. Todo el peso de los años, las dificultades y los sacrificios que Tomás había soportado parecían desvanecerse en ese instante, reemplazados por un profundo sentido de gratitud y asombro. La vida le estaba mostrando que los actos de bondad, incluso aquellos aparentemente insignificantes, pueden tener repercusiones inimaginables. Julián, por su parte, observaba a Tomás con una mezcla de respeto y agradecimiento. Durante años, había llevado en su corazón el recuerdo de aquel día en que un pequeño camión de juguete se convirtió en su símbolo de esperanza. Aquel gesto, aunque simple, le había enseñado que, incluso en medio de la pobreza y la adversidad, existe la posibilidad de encontrar bondad en los demás. Fue esa lección la que lo motivó a trabajar sin descanso, a luchar por una vida mejor, y ahora que había alcanzado el éxito, sentía que había llegado el momento de devolverle a su amigo lo que él, sin saberlo, le había dado. Cuando Tomás se sentó en la oficina de Julián, su rostro aún mostraba signos de sorpresa. Julián, con una sonrisa cálida, le ofreció algo más que un simple empleo, le ofreció estabilidad y la certeza de que siempre tendría un lugar en su empresa. Pero para Julián, esto no era suficiente. Quería que Tomás entendiera la profundidad de su gratitud y el impacto de su bondad. Así que, con voz calmada, le habló del niño que había sido, de lo mucho que aquel camión significó para él y de cómo ese gesto de generosidad fue una chispa que encendió su deseo de ser una mejor persona. Tomás, le dijo Julián con sinceridad, ese día, cuando me diste tu juguete, no solo me diste un camión. Me diste algo mucho más importante. Me diste esperanza y me enseñaste que la bondad existe. No importa cuánto tiempo haya pasado,
ni cuántas dificultades tuve que enfrentar después, siempre recordé lo que hiciste por mí. Fue eso lo que me inspiró a seguir adelante, a esforzarme, a no dejarme vencer por las circunstancias. Por eso, hoy estoy aquí para devolverte lo que tú me diste sin esperar nada a cambio. Tomás, conmovido hasta las lágrimas, apenas podía encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Sabía que aquel juguete había sido importante para él, pero nunca imaginó que su acto de bondad tendría un impacto tan profundo en la vida de su amigo. Con voz temblorosa, le respondió: Julián, nunca pensé que algo tan pequeño pudiera hacer tanta diferencia. Simplemente quise compartir contigo lo poco que tenía porque sentía que lo necesitabas. Hoy me doy cuenta de que esos pequeños actos pueden significar mucho más de lo que imaginamos. Julián asintió, comprensivo, y añadió: Tomás, quiero que formes parte de mi equipo, pero no como cualquier empleado. Quiero que estés a mi lado, ayudándome a construir algo que refleje los valores que aprendí contigo. Porque aunque los años pasaron y ambos cambiamos, los principios que me enseñaste con ese acto de bondad son los que quiero seguir promoviendo aquí. La bondad, la lealtad, la generosidad, son lo que realmente importa. Para Tomás, estas palabras eran más valiosas que cualquier contrato o salario. Sentía que, en ese momento, estaba cerrando un ciclo que comenzó hace décadas. Había dado algo que, para él, era valioso y lo había hecho sin pensar en el mañana. Y ahora, el destino le regresaba aquel gesto en una forma que nunca habría imaginado, no solo dándole seguridad económica, sino recordándole que su vida, aunque difícil, estaba construida sobre actos de bondad que nunca se pierden. Julián decidió organizar una pequeña reunión para darle la bienvenida oficial a Tomás en su empresa. En el discurso, recordó con cariño aquellos años en la escuela, las aventuras que compartieron y el gesto de generosidad que lo inspiró a luchar por un futuro mejor. Sus empleados, emocionados por la historia, comprendieron que Julián no solo era un jefe exitoso, sino un hombre que valoraba los principios y la amistad. Ese día, Tomás comprendió el poder transformador de un acto de amor y la importancia de ayudar a los demás, aun cuando uno mismo no tiene mucho. A partir de ese momento, Tomás y Julián forjaron una amistad aún más fuerte. Compartían sus experiencias, sus aprendizajes y sus planes para el futuro. Tomás se convirtió en un miembro de confianza en la empresa, y Julián, como un verdadero amigo, siempre estuvo a su lado, recordándole que el éxito de su vida estaba ligado a aquellos principios que ambos aprendieron en la infancia. Ambos sabían que el destino les había dado una segunda oportunidad para caminar juntos, no solo como amigos, sino como compañeros de vida, comprometidos a hacer el bien y a inspirar a otros. Con el tiempo, la historia de Tomás y Julián se convirtió en una leyenda dentro de la empresa. Los empleados, inspirados por aquella amistad y el poder de la generosidad, comenzaron a practicar esos mismos valores en su propio trabajo y en sus vidas personales. Julián y Tomás supieron que su historia era mucho más que una coincidencia, era una lección para todos aquellos que dudan del impacto de un pequeño acto de bondad. Y así, en cada mirada, en cada palabra, y en cada gesto de gratitud, ambos demostraron que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los vínculos y actos de amor que dejamos en la vida de los demás. Así, su reencuentro se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que la bondad siempre encuentra el camino de regreso, y de que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno. Con el tiempo, la historia de Tomás y Julián se convirtió en algo más profundo que una simple anécdota sobre la generosidad y la gratitud. Para ambos, el reencuentro fue un recordatorio del poder transformador de la bondad, y del impacto que un pequeño acto de compasión puede tener en el transcurso de una vida. Sin embargo, lo que empezó como un simple gesto de amistad entre dos niños se había transformado en una enseñanza que resonaba mucho más allá de sus propias vidas. Fue una lección que compartieron, no solo entre ellos, sino también con todos aquellos que los rodeaban. Tomás, que había vivido años de lucha y sacrificio, encontró en ese reencuentro una nueva fuente de fortaleza y paz. Ya no veía su vida como una serie de dificultades y esfuerzos aislados. En cambio, comprendía que cada uno de esos momentos había sido un eslabón en la cadena que lo llevaría de regreso a su amigo.
El apoyo de Julián no solo le permitió recuperar su estabilidad, sino que también le dio un nuevo propósito. Se convirtió en un hombre dedicado a ayudar a otros, inspirado por la experiencia de haber recibido una generosidad inesperada y desinteresada. Para él, la lección de vida que había aprendido era clara. La bondad tiene un poder inagotable, y cuando se siembra sin esperar nada a cambio, puede regresar en formas que nunca se imaginan. Julián, por su parte, también experimentó una profunda transformación. A pesar de haber alcanzado el éxito, comprendió que su verdadera riqueza no estaba en sus logros materiales, sino en el legado de bondad y gratitud que podía transmitir. Recordaba cómo, en los momentos más difíciles de su infancia, aquel pequeño camión de juguete había sido un símbolo de esperanza y una prueba de que alguien se preocupaba por él. Ese recuerdo, que lo había impulsado durante tantos años, se convirtió en la base de su filosofía de vida y de trabajo. Julián se comprometió a dirigir su empresa con los mismos valores que había aprendido de niño, convirtiéndola en un lugar donde la empatía, la colaboración y la generosidad fueran fundamentales. A través de su historia, Tomás y Julián inspiraron a sus empleados y a la comunidad que los rodeaba. Julián organizó reuniones en las que compartía la historia de su amistad con Tomás, enseñando a los nuevos empleados el valor de la solidaridad y la importancia de actuar con bondad en todos los aspectos de la vida. Pronto, la historia de los dos amigos se convirtió en un emblema de la empresa, recordando a todos que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo en el destino de alguien más. Tomás, que se había ganado el respeto y la admiración de todos, comenzó a liderar un programa dentro de la empresa para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cada semana, organizaba actividades y talleres donde compartía su propia historia, enseñando a los jóvenes la importancia de la generosidad y la resiliencia. Muchos de estos jóvenes, al escuchar su relato, se sentían inspirados y comprendían que, a pesar de las dificultades, siempre existe la posibilidad de cambiar el curso de la vida a través de los actos de bondad, tanto propios como ajenos. Para Tomás y Julián, cada día que compartían juntos en el trabajo y en sus vidas personales era un recordatorio de que su amistad era mucho más que una conexión del pasado. Era un lazo que había sobrevivido a las pruebas del tiempo y la distancia, y que ahora se había transformado en un propósito compartido: inspirar a otros a ver la bondad como una fuerza poderosa y duradera. En su relación, ambos encontraron no solo una amistad inquebrantable, sino también una misión de vida, una forma de devolver al mundo lo que la vida, a través de su historia, les había enseñado. La lección de vida que ambos habían aprendido resonaba en cada aspecto de su existencia. En la comunidad, la historia de Tomás y Julián se convirtió en una inspiración, un recordatorio constante de que los actos de compasión tienen el poder de cambiar el destino, y de que la gratitud y la bondad son valores que, aunque a menudo pasen desapercibidos, pueden transformar vidas de manera profunda. Incluso aquellos que solo conocían su historia de manera superficial se sentían tocados por la idea de que, en algún momento, cada persona tiene la oportunidad de ser una fuente de esperanza para alguien más. Con el paso de los años, Tomás y Julián vivieron sus vidas con una profunda paz. Sabían que, de una forma u otra, habían cerrado un ciclo que comenzó con un pequeño camión de juguete y que culminó en una amistad renovada, enriquecida por el tiempo y las lecciones que ambos habían aprendido. La gratitud de Julián y la humildad de Tomás los unieron aún más, y en sus corazones ambos sabían que su amistad era un regalo, un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los lazos que creamos y en el impacto positivo que dejamos en los demás. El tiempo continuó su marcha, y en cada etapa de sus vidas, ambos siguieron recordando la lección que aprendieron desde niños. Cada acto de bondad es una semilla de esperanza, y cuando se da sin esperar nada a cambio, puede florecer en los momentos más inesperados y transformar la vida de quienes nos rodean. Un acto de generosidad puede cambiar vidas y unir destinos en formas que no podemos prever. La bondad de Tomás hacia su amigo Julián había sembrado una semilla de esperanza que, años después, floreció para brindarle el apoyo que tanto necesitaba. Nunca subestimes el impacto de un acto bondadoso. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos en el próximo video.